tema. ¿Cuántos se gozan por el frío? ¿Sí? ¿Están contentos por el frío? Yo estoy más contenta que ustedes. Muy bien. 5 niveles de abundancia. 5 niveles de abundancia. Vamos a ir examinando nivel tras nivel, comenzando del nivel 1 hasta el 5, para ver cómo nosotros podemos escalar en la abundancia. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 14, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Algunos ya se están familiarizando con este tema. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. En el tema anterior, los que estuvieron, hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, y aunque la cita de hoy es la misma, vamos a examinarlo bajo un punto totalmente diferente. ¿Amén? Ahora, resulta interesante observar que Dios no solo se preocupa por nuestro bienestar espiritual. ¿Es importante? Sí, pero Él está en control de todas las cosas. Él se preocupa también por nuestro bienestar físico y por nuestro bienestar financiero. O sea, el paquete completo. Ahora, en este interesante y conocido texto que hemos leído, se nos muestran 5 niveles de finanzas. Y eso es lo que vamos a estar analizando en esta hora. Y también en este texto nos muestra cómo encaminarnos hacia el mejor de estos niveles. Y vamos a comenzar por el primer nivel. ¿Y cuál es el primer nivel? El primer nivel es de la necesidad. Vamos a empezar por ahí. Juan, capítulo 6, versículo 5, dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí vemos que había una necesidad. ¿Necesidad de qué? De alimento físico. Ahora, Jesús se da cuenta que la multitud que le había seguido había sido alimentada con las predicaciones, o sea, había sido alimentada con el pan de vida, ¿verdad? Con sus predicaciones, con sus enseñanzas, sus espíritus habían sido alimentados. Pero ahora había otra necesidad, que era la necesidad física. Y él, claro, la necesidad era evidente, y él quería también proveer esta necesidad. Ya había alimentado los espíritus, el espíritu del hombre, de la mujer, los niños que estaban ahí escuchando, pero ahora veían que habían estado tanto tiempo ellos ahí que había una necesidad. Y la necesidad ahora era física, se necesitaba alimento. ¿Cuántos comen leyendo la palabra nada más? Sería bueno, ¿no? Porque ahorraríamos tanto dinero.
Pero aparte de leer la palabra, cuando se llena el espíritu, necesitamos también comer físicamente, ¿o no? No comemos 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día, depende, ¿no? Porque el cuerpo necesita también del alimento físico. Ahora, el nivel donde que nosotros estamos viendo, el nivel este, es el nivel de la necesidad. ¿Y cuándo es el nivel de la necesidad para nosotros? Cuando nuestros recursos no logran cubrir todas nuestras expectativas y necesidades. Cuando siempre queda un hueco que no se cubre. ¿Cuántos pasaron por eso o cuántos están pasando por eso? Que hay un hueco que no se cubre. Ya cubrí esto, cubrí lo otro, saco de aquí, pongo de allá, cubro acá. Y siempre queda algo que falta cubrir. En este nivel financiero abundan las deudas, la carencia, la miseria y todos sus derivados. Acuérdense que estamos en el 1, y vamos a ir paso por paso. En este nivel los más visibles son las necesidades de toda índole. Este es el nivel de los muchos interrogantes frente a tantas necesidades. Quizás lo hemos hecho, quizás lo estemos haciendo. Por ejemplo, una de las cosas que preguntamos cuando hay una necesidad, ¿de dónde voy a sacar para tantos gastos? ¿Cómo voy a hacer para cubrir todos estos gastos? ¿Qué voy a hacer para pagar las deudas? Y ahí nosotros escuchamos en los medios de comunicación que salen anuncios, si usted tiene muchas deudas, consolide las deudas en una sola, y entonces usted va a tener un solo pago en vez de tener 4 o 5 mensuales, ¿no? Escuchamos esas cosas. Y nos interesa y queremos consolidar para vivir más tranquilos, para saber, bueno, voy a tener un pago, voy a tener 2 pagos, y no voy a tener tantos pagos que no puedo a veces ni siquiera dormir. ¿Dónde voy a conseguir para lo que necesito? Porque si yo ya tengo deudas y ahora voy y saco otro préstamo, es otra deuda. Si pido prestado a alguien, es otra deuda. Entonces, ¿cómo hago a este nivel de necesidad para yo conseguir lo que necesito? Entonces viene la pregunta, Dios mío, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Dios lo que busca con nosotros, que somos su pueblo, es un compromiso. Y eso se logra por medio de la renovación de la mente. ¿Cuántas personas hay que compran impulsivamente? Van a la tienda, ven eso, ¡ay, lo compro! Claro, porque uno de los problemas que tenemos ahora en esta sociedad es que casi no nos manejamos con el dinero efectivo, nos manejamos con tarjeta, porque cuando vemos el efectivo que se nos va, como que duele más, pero en la tarjeta no estamos viendo el signo peso, vemos una tarjeta dura, chiquitita, que uno la puede dar y procesar y compra, porque de todas maneras ahí algunos tienen 5.000, otros tienen 3.000, otros tienen 10.000, depende, ¿no es cierto? Entonces, ay no, pero esto ¿cómo lo voy a dejar pasar? Ya lo vi, mejor me lo llevo. Y entonces ahí yo utilizo la tarjeta. Y vienen los gastos, Entonces, ¿qué hago yo? Me tengo que renovar en el espíritu de mi mente. ¿Vieron? Cuando ustedes fueron a hacer compras en estos días o durante el año, ahora los negocios todos tienen la misma táctica. ¿No le gustaría sacar una tarjeta de nuestra compañía? Porque, mire, si usted saca la tarjeta hoy, le hacemos un 20% de descuento. Un 25% de descuento. ¿Es verdad o no es verdad? ¿O me pasa a mí nada más? Okay. Entonces, claro, uno piensa en el 25% de descuento. Uno dice, compré esto, saca enseguida la cuenta, 20% de descuento, me ahorro quizás $20. Me ahorro 15. No está para desperdiciar, ¿no? ¿O sí? No. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la tarjeta. Ahora tenemos tarjetas.
era mecánico. O sea, él trabajaba arreglando autos, pero no era una ganancia como para decir, ay, yo ahora puedo gastar lo que quiero. Entonces le gustaban todos los adornos orientales. Y nosotros que estamos aquí en esta área, usted vaya a esos negocios y pregunte por una pieza y va a ver cuánto le sale. No le sale menos de $1000. Y usted lo ve y dice, ¿y esto a $1000? Bueno, su casa era un museo. Cuando usted iba a la casa tenía que caminar entre medio de las decoraciones y los adornos haciendo zigzag para no voltear ninguno. Porque tenía todas las piezas orientales. Después ni hablemos de piezas españolas. El Lladró es la mejor marca española en cuanto a piezas se refiere. Y tenía cualquier cantidad de esas piezas. Después tenía también porcelana italiana, que es la mejor, que se llama Capodimonte. Bueno, ella tenía todas las selecciones. No tenía el dinero para hacerlo, pero todo lo compraba con tarjeta. Todo con tarjeta. Y después en este país, escuche bien, porque a veces nosotros nos involucramos en el sistema del país, caemos en el sistema, y después queremos seguir usando el sistema cuando no podemos. Y cuando nosotros seguimos usando el sistema a nuestra conveniencia, hacemos daños a otros. ¿Por qué? Porque ella tuvo la oportunidad de dar bancarrota. No pagó un peso de las tarjetas con todo el gasto que había hecho. Ahora, usted me dice, sí, pero es ley porque en este país, pero nosotros tenemos que ser conscientes. Imagínense si cada uno de nosotros, los ciudadanos, vamos a estar dando bancarrota de una deuda que nosotros tenemos de $10.000, $15.000, $20.000, el país se viene para abajo. Entonces, cuidado con abusarnos también del sistema, porque queremos, no podemos, pero lo queremos. Y eso era lo que ella hacía. Ella, por ejemplo, se iba a comprar una fantasía. Y ustedes vieron que ahora las cosas pasan de modo rápido. En meses pasan de moda. Antes eran en años. Y también le gustaban las fantasías caras. Entonces me decía, ay, mira lo que me compré. ¿Sabes qué? Lo compré en especial. Ah, sí, ¿y cuánto cuesta tu especial? Le decía yo, porque yo ya la conocía. ¿Cuánto cuesta tu especial? Oh, lo pagué $300 en especial. Y le dije, entonces, ¿cuánto costaba en el precio regular? Si $300 para mí un especial es una barbaridad. Y ella me decía, no, costaba como alrededor de unos 450. Entonces, compras compulsivas, ¿por qué? Cuando hacemos compras compulsivas es porque hay un vacío dentro de nosotros que queremos llenar. Entonces, por eso tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ella quería llenar con las compras, hermana, ese vacío interior que tenía, porque de pequeña había tenido una experiencia negativa con un hombre. Estaban en un ascensor, él la metió en un ascensor tratando de abusarla, y desde ahí quedó como un resentimiento hacia los hombres que no fue sanado. Entonces, cuando ellos llegaron a la iglesia, ella tenía un resentimiento hacia su esposo, porque en su mente ella había fabricado una situación que porque su esposo trabajaba en un lugar público, y ustedes saben que un mecánico atiende hombres y atiende mujeres, ¿no? ¿Es así o no es así? Entonces a ella se le había puesto en su mente que el esposo le hacía trabajo gratis a las mujeres. Miren lo que hacía. Cuando hay un vacío interior, lo triste que es. Porque ella lo llevaba al trabajo y lo iba a buscar al trabajo. Pero cuando lo dejaba en el trabajo, no se volvía para la casa, se paraba en la esquina a observar quién entraba en el negocio, para ver cómo actuaba el esposo. Es horrible, vivir así es horrible, hermano. Eso es no tener paz. Y encima de eso, por ese vacío, por ese dolor, porque siempre ella le recriminaba de que él la engañaba, y no era verdad. Entonces quería llenar
ese vacío con un montón de compras, de cosas caras. ¿Cómo terminó la historia? Porque eso es lo que sucede cuando nosotros no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. La historia terminó que su esposo falleció, se quedó sola, tenía una casa muy lejos de donde vivía su hijo, tuvo que vender la casa, vender todo, y ahora está alquilando en un departamento. Después de haber tenido la casa, escuchen, después de haber comprado tantas cosas, después de haberse dado tantos lujos cuando no podía, ahora a esta edad, en la edad de la jubilación, tiene que estar pagando renta constantemente. Eso por no renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y hacemos cosas alocadas. Entonces después siempre vamos a tener necesidades. Y especialmente cuando de jóvenes nosotros no nos preparamos para el futuro, no nos preparamos para la vejez, sea poco o sea mucho. Una de las cosas que yo agradezco a mis padres, que ellos a mí nunca me pidieron un miserable peso. Siempre trabajaron, siempre ellos hicieron un ahorro por cualquier necesidad, para poder tener una vejez tranquila. Ahora, nosotros decimos acá, y bueno, pero el país se va a encargar de nosotros cuando nosotros seamos ancianos. ¿Usted quiere ir a un rest home? Si yo tengo una solvencia más o menos económica, me voy a poder mover dentro de mi casa si es que no tengo necesidad de que me atiendan. Y si tengo necesidad de que me atiendan, así como la hermana Carmelina, la hermana Socorro y otras hermanas, trabajan y cuidan a esos enfermos en sus propias casas, sin necesidad de que vayan a un rest home. Entonces, todo eso yo lo tengo que ir pensando, yo me tengo que ir renovando en el espíritu de mi mente y no puedo ser atropellada. Y ahora, porque estoy bien, comprar todas las cosas que se me antojan sin pensar en el mañana. Porque entonces siempre me voy a quedar en el nivel 1, nunca voy a ir progresando de nivel. Por ejemplo, Dios dice que busca un compromiso con su pueblo y eso se logra por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo analizamos a base de lo que nosotros somos. Y yo ya les di el ejemplo de mi amiga. Ahora, si nuestros hijos nos piden un juguete caro, usted piense bien, que está fuera de nuestras posibilidades. Hay padres que igual lo compran aunque sufran todo el año. Hay padres que están haciendo línea para que su hijo tenga lo primero que salió en el mercado. ¿Para qué? Para que su hijo se sienta bien. Pero detrás de eso no es para que se sienta bien. Es que los padres se sienten culpables. Como no pasan tiempo con sus hijos, no le dedican el tiempo, entonces creen que van a comprar el amor dándole cosas de actualidad, cosas materiales. Y ustedes saben, un joven y un niño, usted le puede dar algo que está en el mercado hoy, lo luce con todos sus amigos y mañana ya está aburrido. La madre perdió su tiempo haciendo línea y aparte perdió su dinero también, porque el joven ya está aburrido y quizás lo tira ahí y ya ni lo usa más. Ahora, hay otros padres que son más conscientes y entonces les enseñan a sus hijos que no se puede comprar. Yo fui hija única. A mí, todos dicen que los hijos únicos son malcriados. Pues a mí me hacían levantar temprano. Mi papá a las 5 de la mañana decía que yo tenía que tomar aire fresco. No sé qué aire fresco tenía que tomar, pero bueno, según él. Mi mamá me hacía limpiar la casa. Me hacía bordar, porque me decía que los hombres podían estar sin hacer nada, pero las mujeres tenían siempre que estar haciendo algo. Esa idea de antes, ¿no? Entonces yo aprendí a coser, aprendí a bordar a máquina, aprendí a bordar a mano. A cocinar yo la veía a ella. Claro, hoy estoy agradecida porque yo no sufrí cuando crecí. Pero en aquel entonces a mí me gustaban hacer otras cosas. Y después ellos trabajaban los dos y yo me tenía que encargar de la casa, de tener todo listo porque mi mamá trabajaba todo el día. Lo único que mi mamá no me dejaba hacer a mí era lavar la ropa. Pero después del resto, yo tenía que hacer todo. A ella no le gustaba planchar y yo planchaba y ella lavaba.
Entonces no me criaron como hija única, que soy malcriada, que no sabe hacer esto, que no sabe hacer aquello. Después los padres se mueren y esa joven no sabe qué hacer, porque no fue enseñada. Y me decían, eso no se puede comprar, y no se compraba. Aunque yo lo quisiera, no se compraba porque no se podía. A veces nosotros le pedimos a Dios una casa y comenzamos a ver lo que nosotros tenemos y nos desanimamos. ¿Por qué? Porque creemos que nunca vamos a llegar a comprar una casa. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Porque yo creo positivamente que Dios conoce nuestro corazón y Él nos ve cómo nosotros nos movemos. Y quizás tengamos poco, pero si Dios ve la actitud de un corazón sincero, ¿usted no cree que Él nos puede ayudar para que nosotros avancemos? ¿Que Él no nos dé sabiduría a nosotros para administrar el dinero? Mire, yo quedé tan impresionada con la hermana María Luisa. Ella ya partió, ustedes la conocieron. Quizás ustedes la veían acá ahora, así enferma y en fin. Pero una mujer que no sabía leer, no sabía escribir, vivía solita y nunca le faltó nada. Nunca pidió nada. Nunca vino a la iglesia a decir, necesito que me paguen la renta. Nunca. Ella se administraba lo más bien. Y vivía en un departamento acá cerquita, que era más amplio que en el que vivía últimamente, pero ella lo decoraba y yo la llamaba la casa de las muñecas porque todo estaba en su orden. Y una semana tenía los muebles de una manera, después se aburría y los ponía de otra manera y parecía otra casa. Pero Dios le había dado a ella el entendimiento de cómo poder administrar su dinero, a pesar de que no tenía estudio. Pero como ella se rindió al Señor, el Señor la fue guiando, la fue protegiendo y nunca tuvo una necesidad. Y eso para mí fue un gran testimonio. Me hizo ver y aumentó mi fe de que una persona no necesita tener grandes títulos colgados en una pared para poder saber cómo conducirse en la vida y para saber cómo ahorrar y cómo poder administrarse. O sea, cuando uno depende de Dios, Dios a uno no le abandona. Ahora, si yo no quiero que Dios intervenga en mi vida, como los de Gadara, que cuando vieron al endemoniado curado, se asustaron. Primero querían que se curara. Después viene el Señor, lo cura y se asustan y le piden que se vaya. Y el señor caballero se fue. Y no hizo más milagros, no porque él no podía hacer milagros, sino porque aquella gente no quiso los milagros. Entonces, si yo no quiero que Dios intervenga en mi vida, Dios no va a intervenir. Pero si yo me rindo a Él y le digo, Señor, toma el control de mi vida, ahí las cosas cambian. Y entonces el Señor me va a ir dando la sabiduría, cómo moverme yo de nivel en nivel. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros y como pueblo de Dios, hermanos, es el principio de sembrar. Cuando uno siembra, cosecha. Yo soy testigo de eso. Y creo que muchos de ustedes también. Pasemos al segundo nivel, el nivel de la escasez. Hablamos de la necesidad, ahora de la escasez. Juan capítulo 6, versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En el tema anterior yo expliqué que 200 denarios era el trabajo de un jornalero de 7 meses. Bastante dinero, ¿no? Mucho dinero. Imagínese usted lo que gana en 7 meses, la cantidad que es. Lo que Felipe estaba planteando es que los fondos con los que contaban en ese momento no eran lo suficiente para poder alimentar a tantas personas. ¿Por qué? Acuérdense en que ahí dice que alimentaron a 5.000 hombres, pero tenemos que contar las mujeres y los niños. Entonces en el tema pasado yo dije, quizás pudieron haber sido 10.000,
14.000, 15.000, no sé, pero más o menos incluyendo a las mujeres y los niños. Entonces 200 denarios para alimentar a 15.000 personas. Invite usted 15.000 personas a su casa y dele de comer. Y va a ver si le va a alcanzar. Entonces se reconoce una necesidad y ellos dicen que no es suficiente. Haría falta una mayor inyección de recursos para poder cubrir esta necesidad. El nivel de escasez en nuestras finanzas nos dice que nuestros recursos no son lo suficientes para cubrir todas nuestras necesidades. Fíjense en que en este nivel hay una considerable suma de por medio en ese nivel. En este caso eran 200 denarios. Una buena cantidad si se tiene en cuenta que un denario era lo que una persona ganaba por un día de trabajo en aquel entonces. El nivel de escasez es aquel en el que casi no podemos cubrir nuestras deudas y las necesidades de nuestra familia. Por ejemplo, aquí abundan, en el nivel de escasez abundan las compras de a poquito. Hoy voy a comprar una bolsita de arroz, de a poquito. ¿Por qué? Porque hay un nivel de escasez. La semana que viene voy a comprar una bolsita de lenteja. Es la compra de a poquito, ¿no? Okay. Las ofrendas y los diezmos son inexistentes. ¿Por qué? Porque hay escasez. Es en el nivel de decir, yo quisiera, pero ¿de dónde si no me alcanza? Después, porque ahora no me quedó para más. ¿Suena familiar eso? Sí, ¿no? Muchos cristianos dicen, yo tengo que sustentar a mi familia y debo ofrecerles alimento y abrigo. Y es cierto, es cierto. Pero no olvidemos que como padres nosotros debemos brindar también oportunidades de que nuestros hijos reciban bendiciones espirituales. Y esas bendiciones vienen solamente sobre aquellos que obedecen a Dios. Otra cosa importante es que debemos evitar caer en el error de disfrazar los lujos como necesidades. Porque yo puedo tener un carrito, me quito el hito, un carro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los hitos? Todo chiquitito, no, ese es nivel de necesidad, de escasez, los hitos. Entonces yo puedo tener un carro, supongamos, puedo tener un Toyota, un Nissan, cualquier marca, no quiero hacerle propaganda. ¿Me lleva a donde yo necesito ir? Sí me lleva. Ahora tenemos las posibilidades casi de que todos tenemos autos nuevos, no como antes. Vivimos en California, donde no hay nieve, los autos no se estropean, no se oxidan. Si le hacemos mantenimiento, el autito no nos va a dejar a nosotros ni en el freeway ni en la calle, porque lo cuidamos. Una cosa es que yo necesite un automóvil y le diga al Señor, Señor, necesito un automóvil para moverme. Y otra cosa es que yo le pida un Rolls Royce. ¿O no? Tengo necesidad de un auto, pero quiero un Mercedes. Entonces disfrazo el lujo por necesidad. Entonces voy a tener siempre escasez. Estamos en lo mismo, en la misma cosa. A mí nunca me llamaron la atención los autos de marca. Lo que sí yo siempre quise fue un auto que no me dejara en la calle. Pero después para lucirme delante de otros, no me interesa. No me interesa. Ahora pasemos al tercer nivel, para ir adelantando. El nivel de la suficiencia. Acá ya empieza a cambiar la cosa. Nivel de la suficiencia. Juan capítulo 6, versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos,
más ¿qué es esto para tanto? Claro, ahora imagínense ustedes, un pan tendría quizás un tamaño como esto. Ahora usted córtelo, divídalo por las 5.000. Dejemos los niños y dejemos las mujeres. Pero ni una amiguita le alcanza para cada uno, nada. Aunque lo quiera triturar y le quiera dar pan rallado, no satisface, no va. Y en los peces, sáquele la cabeza, sáquele la espina, ¿y qué le quedó? Imposible. Y yo estaba diciendo en el tema anterior que parecería falta de misericordia que le quitaran los 5 panes a ese niño, a ese jovencito, y los 2 peces. El pobre lo había llevado para comer, para vender, para hacer dinero, para algo lo había llevado. Y ahora se lo tienen que quitar para alimentar a una multitud. Usted póngase a pensar, póngase en ese lugar, ¿no? ¿Qué haría usted si tuviera 5 panes y 2 peces y se los vienen a pedir? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿No es cierto? ¿Qué haríamos? Sí, porque todos somos misericordiosos con la misericordia de otro. Y ahora lo estamos viendo, y yo lo dije el viernes y lo vuelvo a repetir. Tenemos un montón de personas que quieren entrar a este país. Y todos somos muy misericordiosos. ¡Ay, pobrecitos! Ellos quieren venir, necesitan. Los niños. A mí me duelen los niños, porque los niños son instrumentos usados por sus padres. Nada más que eso. Y después se mueren ahí, porque se mueren de frío, de enfermedad, de lo que sea. ¿Por quién se murieron? ¿Porque Estados Unidos le pidió que vinieran? No, ellos quisieron venir, no les importó si sus hijos pasaban frío, si estaban en lugares que había microbios, que había bacterias, no les importó nada de eso. Entonces ahora los culpables somos nosotros que estamos aquí y que no tenemos misericordia para hacer entrar a una avalancha, que si entra esa avalancha el mundo entero va a estar esperando en la frontera. Pero si uno habla así, no tiene misericordia y no tiene amor de Dios. Porque se supone que en las iglesias y la persona religiosa tiene que ser misericordiosa. Ok, si somos misericordiosos, entonces aportemos, llevemos a la gente a nuestra casa, démosles de comer, démosles de vestir, tengámoslos ahí y vamos a ver si somos misericordiosos. Porque misericordioso cuando el gobierno paga, es fácil. Es fácil. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros hacemos. La ofrenda generosa trae, ¿qué dice ahí? Bendición. Ahora fíjense en ustedes, para que este gran milagro fuera realizado, fue necesaria una ofrenda generosa de un niño. Era lo que tenía y eso fue lo que dio. Igual que la viuda que dio las 2 monedas que tenía. La ofrenda generosa de un niño. Generoso no necesariamente significa abundante, sino desinteresado en obtener beneficios personales. ¡Ay! Ahí me lo está aclarando. Entonces quiere decir que generoso no necesariamente significa abundancia, sino desinteresado en obtener beneficios personales. Y este niño dio lo que tenía, aún sin saber que recibiría a cambio. ¿Él sabía lo que iba a recibir a cambio por lo que le daban? Sin embargo, lo dio, ¿no? Porque muchas veces hacemos esto. Ay, Señor, mira, hacemos trueque con Dios. Señor, yo voy a dar mis diezmos, pero entonces tú me vas a dar salud. Señor, yo te voy a dar mis diezmos, pero entonces tú te vas a encargar de mis hijos. Entonces damos para que nos dé, pero este jovencito no hizo eso. En una oportunidad me llamó una persona del programa de radio y me dijo, estábamos en el Radiotón. Entonces me dijo, mire, yo estuve sembrando por mucho tiempo, después dejé de hacerlo porque mi situación económica yo no pude, pero ahora, dice, mi hijo está preso, escuche, mi hijo está preso y yo quiero volver a sembrar para que Dios saque a mi hijo de la cárcel. Escuche eso.
hacer un trueque con Dios. Te doy para que me hagas algo. No funciona así, pero Dios es tonto. No es tonto. Él mira las intenciones que nosotros tenemos. Entonces, a este niño, ¿qué le pasó? Este niño no sabía si él iba a recibir algo en beneficio. Y esa ofrenda no solo fue de bendición personal, sino también bendición para miles de personas, lo que tenía. El nivel de suficiencia es aquel en el que nuestros ingresos nos dan para comer, para vestirnos más o menos, pero no queda para pasear ni para vacaciones, está suficiente para todas esas cosas. Y también para sembrar considerablemente en la obra del Señor. En ese nivel se compra en almacenes de regular caridad. Se dispone de más ropa, se dispone de más calzado, la ofrenda es más o menos buena y el diezmo es mejor que en los niveles anteriores. Este nivel es el promedio de todos los niveles. Pero ahora pasemos al nivel de la abundancia, porque ahí es donde queremos llegar todos. El nivel de la abundancia. Juan capítulo 6, versículo 12, dice, y cuando se hubieran saciado, quiere decir que cuando se operó el milagro de los 5 panes y los 2 peces, y que el Señor los multiplica, habían sobrado, ¿cuántos? 12 canastas, dice la Escritura. Entonces, habían comido todas esas personas, que dijimos más o menos pueden ser 14.000, 15.000, contando las mujeres y los niños. Imagínense en qué milagro, ¿no? Y cuando se hubiesen saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ahora el panorama es distinto. Todos han comido, todos se han saciado. Están llenos, satisfechos, ya no hay necesidad de comida, ya comieron espiritualmente y también comieron físicamente. Han recobrado las fuerzas y hay un gran suspiro de satisfacción. Este es el nivel de la abundancia cuando alcanzamos a cubrir todas nuestras necesidades. Dios desea que nosotros seamos prosperados. Y lo primero que debemos saber es que somos sus hijos. Y que Él nos prometió que techo, abrigo y alimento nunca nos iba a faltar. Que siempre Él lo iba a proveer, porque si Él alimenta a las aves de los cielos, cuanto más a nosotros que somos sus hijos. Y me llama la atención porque si ustedes escuchan a la mañana, cuando ya salen los pajaritos y empiezan a cantar, ¿dónde están los pajaritos? En los árboles. ¿Y qué están haciendo en los árboles? Buscando comida. ¿Y quién les puso comida? ¿Usted y yo? No. ¿Sabe quién le puso comida? El Señor, con los frutos de los árboles. Entonces por eso Él dice, si yo alimento las aves, cuanto más no lo voy a alimentar a ustedes. Yo en una oportunidad quise ser Dios. ¿Por qué? Ay, porque había tantos pajaritos y venían los picaflores y todo. Y yo dije, bueno, ahora voy a comprar alpiste, lo voy a colgar del árbol y los pajaritos que vengan a comer. Sí sucedió, los pajaritos venían a la mañana y usted escuchaba el canto. Y a mí me encantaba eso. Entonces yo hice de parte de Dios, quise alimentar a las aves. Pero no pensé en la consecuencia. La consecuencia fue que al caer el alpiste venían las ratas. No más alimento, dejé de ser Dios. Después venían los picaflores. Y yo dije, ay, qué bueno, le voy a comprar el almíbar para los picaflores. Compré el almíbar, lo preparé, lo puse, vio, en esos containers especiales que vienen. Y venían los picaflores, y qué lindo verlos aletear ahí. Pero no tuve en cuenta una cosa, que con el almíbar traía las hormigas.
una cantidad de hormigas impresionante, y no termina ahí. Había preparado tanto almíbar yo, porque había preparado para toda la semana, sin pensar que venían las hormigas, que lo guardé en el refrigerador, porque era verano, para que no se echara a perder. Entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Hace calor, ¿por qué no me traes una taza de iced tea? Y en vez de traerme el iced tea, me trajo el almíbar de los picaflores. Yo tenía tanta sed que agarro, porque es el mismo color del iced tea. Yo agarro y dije, qué dulce, ¿qué es esto? Pero se me pasó la mano en el azúcar, pensé. Dije, no, esto no funciona. Así que a sacarle el alimento a los picaflores también. Pero el Señor sí se encarga de darles de comer. Y no hay ninguno de esos problemas que yo tuve. Ninguno. Venimos acá en la mañana, están los cuervos. ¿Sabes qué están haciendo los cuervos? Están agarrando el fruto de las palmeras. ¿Y cómo lo saben partir, romper y comer? ¿Quién les enseñó? ¿Quién? ¿Cómo saben que tienen que alimentarse? ¿Cómo saben que tienen que salir a buscar comida? Es igual que nosotros salimos a trabajar. Ellos también salen a trabajar para buscar la comida. Después que nosotros estemos seguros de que somos hijos de Dios, usamos el sentido común. Y no necesitamos ser extremadamente inteligentes. Si nosotros le damos todo lo mejor a nuestros hijos, hermano, ¿usted no cree que Dios nos va a dar todo lo mejor a nosotros? Si ahora la Escritura dice, vosotros que sois malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, ¿no? Si nosotros le damos lo que podemos a nuestros hijos, ¿usted no cree que Él nos va a dar todo lo que Él tiene y va a compartir con nosotros su reino? Ya lo hizo. Porque vino y compartió con nosotros el reino de los cielos. Y todavía nos dijo, ¿sabes qué? Tienes un lugar allá. No tienes ni que trabajar, no tienes nada que hacer. Simplemente te entregas y ahí hay un lugarcito que te está esperando. Y prestemos atenciones a sus promesas, porque eso es lo más interesante. Yo estaba diciendo en el tema anterior, hermano, que este es un año en el cual nosotros nos tenemos que proponer a aprender versículos de memoria. Versículos claves, no toda la Biblia, pero versículos claves. Porque esos a mí me aumentan la fe. Esos a mí me ayudan en momentos de necesidad. El Señor me los trae a mi mente. Pero si yo no los aprendo, ¿cómo el Señor me lo va a traer a mi mente? Es lo mismo que aquella persona que va a dar examen, no estudia, pero quiere pasar el examen. Y todavía le dice a Dios, ay Señor, ayúdame a pasar el examen. Pero ¿cómo Dios te va a ayudar si tú no te has esforzado en estudiar? Entonces, si yo estudio y en ese momento que estoy dando el examen me pongo nerviosa porque puede pasar, Dios viene y me ayuda, me socorre y pone en mi mente todas aquellas cosas que yo estudié. Pero si no, de otra manera no funciona. Entonces, estas promesas son interesantísimas. Proverbios capítulo 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Cuántas personas se apresuran alocadamente en los casinos? ¿Cuántas personas se apresuran alocadamente en las carreras de caballo? ¿Cuántas personas se apresuran alocadamente en el loto? ¿Saben cómo se llama? El espíritu que domina el juego. Ludopatía. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque alocadamente nos lleva a la pobreza. Y tenemos testimonios de personas que conocemos. Personas que han tenido mucho y por estar jugando perdieron todo. Salmos 23:5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
Eso es lo que hace Dios cuando nos entregamos a Él. Porque aquellas personas que quizás o nos tienen envidia, o nos tienen celos, o nos tienen rabia, o quisieran vernos caídos, aquí el Señor unge nuestra cabeza con aceite delante de ellos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes. Yo creo que aquí está el secreto de todo. El secreto de llegar a los 5 niveles de abundancia es este. Cuando yo renuevo el espíritu de mi mente y empiezo a entender que tengo que honrar a Jehová con mis bienes, no porque Él lo necesite. Creo que el Señor estipuló el diezmo, porque el diezmo, hermanos, y las ofrendas mide el cristiano. Es el termómetro del cristiano. El que dice amar a Dios, el que dice ser hijo de Dios y es avaro con Dios, hay un cierto interrogante. ¿Será verdaderamente hijo de Dios? Porque ahora póngase usted en el lugar. ¿A usted le costaría dar a su padre físico, terrenal? ¿Le costaría darle? No. Le daría. Cuanto más a nuestro Padre Celestial. Él no tiene necesidad porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué necesidad Él tiene? Pero Él nos mide espiritualmente, y la manera de medir espiritualmente es tocando el bolsillo, porque es lo que más duele. Entonces dice, y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros. Ahí está, es la respuesta. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. ¿Cuántos saben esto? Y especialmente acá en este país. Uno se puede ir para arriba, pero de la misma manera que se va para arriba, ¿sabe cómo aterriza? Y especialmente cuando uno pone la confianza en la riqueza, más todavía. Ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Y ahora vamos a pasar al último nivel. El nivel de la sobreabundancia. Juan capítulo 6, versículo 13, dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas. O sea que ya habían comido todos, sobraron 12 cestas, las recogieron. Dice, 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es el mayor nivel de todos los niveles económicos, o sea, solvencia financiera. Generalmente el hombre da a aquello que ama. ¿O no es así? Sí. Aquello que nosotros amamos no nos cuesta dar. Pregunta, como cristianos. ¿Amamos la iglesia? No conteste rápido. Medite. ¿Amamos al Salvador? ¿Amamos su reino? Si amamos estas 3 cosas, indudablemente le daremos algo, ¿no? ¿O no? Si no estamos dando es porque realmente no amamos ninguna de estas 3 cosas. Pero sí queremos que Dios nos dé. Que Dios nos dé salud, que Dios nos dé trabajo, que Dios nos ayude en nuestra relación familiar.
a que Dios nos dé una solvencia económica, pero no queremos hacer nada para los cielos. Y aún hay una escritura más que dice que nosotros debemos hacer tesoros, ¿dónde? ¿Por qué? Porque polilla y orín no corrompen. Los de acá de la tierra se pueden perder. Y cuando nos hacemos tesoros en los cielos y hay una necesidad, y nosotros clamamos, ese tesoro se abre. Y de ese tesoro desciende la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Nos socorre y nos ayuda. Aunque Dios es misericordioso y el sol sale sobre los justos y los injustos, eso ya lo sabemos. Pero no podemos compararnos nosotros como hijos de Dios a los injustos, porque los injustos hasta casi se justifican, porque desconocen el plan de Dios. Entonces ellos se mueven como quieren, por sus deseos. Pero yo ahora, que soy hija de Dios, yo no me puedo mover por mis deseos. Yo tengo que moverme por lo que dice la Escritura. Entonces, si la Escritura me está diciendo a mí que yo como hijo de Dios tengo que aportar para el reino de los cielos y no lo estoy haciendo, ¿usted cree que mi Padre Celestial está satisfecho conmigo? Entonces siempre me voy a tener que esforzar, siempre voy a tener que trabajar el doble, siempre voy a tener que poner mucho más esfuerzo. Si el amor de Dios dio al Salvador y el amor de Cristo nos dio la salvación, después de haber recibido tanto amor, no hallaremos que el diezmo sea una cruz tan pesada que no podemos cargar, ¿no? Todos queremos ir al cielo, ¿sí o no? ¿Sí? Y vamos gratis, ¿o no? Porque no pagamos ningún precio. Un creyente miedoso jamás va a diezmar. Un creyente miedoso jamás va a diezmar. Y el diezmo no es poner $2, mi hermano, no lo engaña a Dios, porque Dios no es tonto. Usted sabe multiplicar, usted sabe sumar, usted sabe dividir. Usted sabe lo que es 10%. Usted sabe lo que es. Las promesas del Señor no son reales para esa persona. Desea ver las promesas cumplidas antes de aventurarse. Y ese es el creyente miedoso, que no diezma. Quiere ver las promesas. Tomás, porque todos somos pequeños Tomases. Y estamos trabajando en eso. Si queremos ser menesterosos, acumulemos. Si deseamos ser pobres, seamos avaros. Pero si queremos abundancia, desparramemos. Ese es el principio bíblico. Aquí en la tierra es otro principio. Pero nosotros como hijos de Dios nos tenemos que basar con el principio bíblico, ¿no? Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Ustedes se acuerdan, este es mi reino, yo lo construí. ¿Y qué le pasó? Tuvo que comer césped, le crecieron las uñas, se volvió ave. Porque miren, si yo tengo inteligencia, no me tengo que dar crédito. Porque gracias a Dios tengo la inteligencia. Si yo tengo habilidad, tampoco me tengo que dar crédito, porque gracias a Dios tengo habilidad. Y si trabajo, gracias a Dios que me dio un trabajo. Y si tengo salud, gracias a Dios, porque Dios hace así y enseguida, ¿sabe qué? Como me tira en el piso. Y por más que yo me quiera levantar, no voy a poder levantarme. Porque la autoridad de Dios es mucho más fuerte que todos mis buenos deseos. Entonces yo tengo que tener cuidado con todas esas cosas. No es por mi mano, no es por mi inteligencia, no es por mi habilidad, sino es por la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas y su misericordia.
Si la gracia de Dios se aleja de nosotros, hermanos, estamos fritos. Usted conoce esa expresión, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 28, versículos 11 y 12. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tiempo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Acá está hablando de naciones, hablemos personalmente. Jehová me bendice de tal manera que yo no tengo que pedir prestado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Porque miren, hablar del diezmo en la iglesia se volvió mala palabra. Se volvió, pero la furia de muchos. La incomodidad de otros cuantos. Y entonces se escucha por ahí: yo no diezmo porque todos los pastores son ladrones. Yo no diezmo porque Dios no necesita. Yo no diezmo porque a Dios no le alcanza, porque a Dios no le falta. Yo no diezmo porque a mí no me alcanza. Esas son todas justificaciones. Porque lo lindo de Dios es que no nos pide el diezmo a todos por igual, sino la entrada de cada uno. Y demos gracias a Dios que a Él se le ocurrió pedir el diezmo y no el 90%, y habernos dejado con el 10%. Entonces, de acuerdo a mi entrada es lo que yo voy a diezmar, y de acuerdo a su entrada es lo que usted va a diezmar. Y gracias a Dios por eso, porque es misericordioso. Si todos tendríamos que hacerlo por igual, y si todos tendríamos que comprar la salvación, ¿nos alcanzaría el dinero de esta tierra para comprarla? Y si a Dios se le hubiese ocurrido: ok, ¿tú quieres ser salvo? Muy bien, ocupa el lugar en la cruz. Cómprate tu salvación, ve tú a la cruz. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos a la cruz y nos pondríamos así? Tampoco, ¿verdad? ¿Quién no quiere llegar al nivel de las finanzas de la sobreabundancia? Todos queremos llegar ahí. Pero hay principios para poder llegar ahí. No llegamos ahí de la noche a la mañana. Dios quiere prosperarnos económicamente, físicamente y espiritualmente, y lo tenemos que entender. El Dios que llena nuestro espíritu también quiere bendecirnos en lo físico y en lo material. ¿Cómo lo hará? Por medio de obediencia a su palabra. Mis hermanos, pónganse en la pila, este es el año para el dominio propio, y uno de los dominios propios que tenemos que utilizar es leer la Biblia. Ya se repartió. ¿La están leyendo? Ya tienen que empezar, ya viene primero. Si usted se atrasa una semana, para recuperarla va a ser muy difícil. O sea, para mirar televisión, para salir, tenemos tiempo. Para estar en casa de los amigos hablando muchas veces tonteras, también tenemos tiempo. Para perder tiempo en el teléfono, tenemos tiempo. Pero después, cuando se trata de hablar de la palabra de Dios que edifica mi espíritu, que hace cambios en mi hogar, que hace cambios en mi familia, que me renueva el espíritu de mi mente, no tengo tiempo. Me da sueño. Y sí, claro, el enemigo sabe cómo la cuna para que se duerma cada vez que agarra la Biblia. Él no está interesado. Él quiere que nosotros permanezcamos en la ignorancia de la palabra. Entonces, si yo renuevo el espíritu de mi mente y sé que el enemigo quiere que yo permanezca en la ignorancia de la palabra, lo que tengo que hacer es ponerme las pilas, levantarme y empezar a leer la palabra. Tengo que hacer lo contrario a lo que el enemigo quiere. Porque ¿de qué me sirve a mí decir: te reprendo, Satanás, espíritu de sueño, sal fuera de mí porque yo quiero leer la palabra y sigo durmiendo? No sirve. O sea, tengo que actuar.
Nada sucede al azar. La prosperidad es un resultado y no un fin. ¿Quién tiene ganas a la mañana de levantarse y ahora con este frío ir a trabajar? Nadie, ¿no? ¿Pero nos tenemos que levantar? Sí. ¿Por qué? ¿Porque necesitamos esto para vivir? ¿Nos levantamos para la iglesia? Ay, no, para la iglesia las sábanas se me pegan que no las puedo despegar. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene la salud? ¿De dónde viene todo? Pero para Dios siempre la sobra, siempre lo que queda, porque estamos acostumbrados a la limosna y todavía no nos hemos renovado en el espíritu de nuestra mente y seguimos siendo limosneros. Limosneros en el tiempo para Dios, limosneros para darle a Dios, limosneros para servirle a Dios, seguimos siendo limosneros.